Estimados integrantes de ADSI, soy Diana Rico y hoy les voy a mostrar el video para poder crear una clase. Nosotros ya habíamos visto en las anteriores fases sobre la teoría sobre las clases y los objetos. Entonces aquí, como nosotros habíamos mirado en las clases anteriores, vamos a colocar un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. En un banco se tiene la información de sus clientes como nombre, número de cuenta y saldo. Desarrolla una aplicación con un menú que contenga lo siguiente: registrar cuenta del cliente, sumar saldos, obtener el promedio de saldos. Entonces aquí nosotros utilizaríamos lo que son los arreglos. En un punto del arreglo la información quedaría con el nombre, con el número de cuenta y con el saldo. Crearíamos una clase así como nosotros lo hemos hecho en el diagrama de clases. La clase se llama cuenta y los atributos serían nombre, número y saldo, porque eso es lo que nos dice el enunciado. Y los métodos serían lo que nos están diciendo aquí en el enunciado, son registrar cuenta, sumar saldo y obtener promedio. Eso sería lo que colocaríamos como los métodos: registrar, sumar y obtener promedio. Aquí recordemos que se coloca el signo menos en lo que son las propiedades o los atributos, porque las propiedades y atributos siempre son privadas, es decir, no se puede acceder a ellos directamente con el nombre del atributo, sino que tiene que ser a través de un método para poder accesar a estos atributos cuando lo vamos a hacer en otra clase. Y los métodos sí son públicos, por eso se le coloca el signo más, es decir, se pueden acceder a estos métodos de esta clase a través de otras clases. Entonces recuerden, aquí se coloca el signo menos porque los atributos son privados, y de otras clases se puede acceder a estos atributos a través de los métodos, pero no en forma directa. Entonces, ¿cómo podría ser un ejemplo de esto? Tenemos aquí un arreglo, supongamos que es de 4 elementos, y en cada posición del arreglo tenemos los objetos correspondientes. Los objetos correspondientes a esta clase. Miremos que la clase entonces estaría conformada por nombre, número y saldo. Entonces, un ejemplo de esta clase, es decir, una instancia o un objeto, sería Juan con número 111 y con saldo 30.000. Otro objeto o instancia de la clase cuenta sería María, que tiene este número de cuenta y que tiene este saldo. Y así cada una de estas son objetos o instancias de la clase cuenta, que es que es algo que ustedes han visto en las fases anteriores, sobre todo cuando vieron el diagrama de clases, ¿cierto? Entonces, ya para nosotros poder codificar esto ya en un lenguaje de programación, tendríamos, como es por ejemplo NetBeans, entonces nos vamos por acá y creamos un proyecto. Este proyecto, por ejemplo, le vamos a colocar, vamos a decir que es un proyecto de Java Application, porque lo vamos a hacer con la clase main. La clase main es una clase que se utiliza pues por consola. Aquí, como vamos a hacer un ejercicio pequeño, entonces vamos a hacerlo por main, es decir, no vamos a utilizar objetos gráficos. Entonces, ejemplo, cuenta, lo vamos a colocar. Le vamos a dar finish. Y aquí nos aparece pues como una plantillita, nos coloca la clase, y aquí de una vez nos coloca la clase main para poder realizarla. Entonces aquí observamos el proyecto y observamos la clase. Aquí vamos a observarla con mayor calma. Esta va a ser la clase principal, que la vamos a llamar ejemplo cuenta, pero nosotros vamos a crear otra clase que la vamos a llamar cuenta. O sea, desde esta vamos a llamar a la clase cuenta de la cual estamos haciendo referencia. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear una clase Java Class y que le vamos a llamar cuenta. Le damos finish. Y aquí vamos a observar nuevamente los requerimientos, y aquí nos damos cuenta que los atributos son nombre, número y saldo. Lo que significa que esos serían los atributos que nosotros colocaríamos en la clase. Entonces nosotros colocaríamos acá
el primer atributo, que sería el nombre. Lo vamos a colocar de tipo privado. Private string nombre. Le colocamos punto y coma. ¿Por qué lo vamos a colocar de tipo private? Porque recordemos que en el enunciado que tenemos, todos los atributos se colocan de tipo privado, es decir, que eso pues, se puede acceder a ellos es a través de los métodos. Entonces nosotros aquí le colocaríamos print private string nombre, private integer el número de la cuenta y private, aquí le colocamos punto y coma, y private doble saldo. El saldo lo colocamos de tipo doble porque puede tener punto decimal y es mucho más grande pues que el número de la cuenta. Aquí estos serían las propiedades. Ahora vamos a crear los métodos. Entonces supongamos vamos a crear los métodos para construir los métodos constructores vacíos. ¿Qué son los métodos constructores? Bueno, yo sí les quiero decir que cuando ustedes vayan a ver cada uno de los lenguajes de programación, como son PHP, Java o C#, uno de los tres que ustedes vayan a seleccionar, entonces ustedes van a tener la posibilidad también de que allí se les explique todo esto relacionado con clases. Esto de las clases se maneja igual en todos los lenguajes de programación, tiene solamente unas pequeñas diferencias. Entonces allá les van a explicar bien cómo son los métodos constructores. En línea general, un método constructor es un método que tiene el mismo nombre de la clase y que sirve para crear objetos. Entonces supongamos nosotros un método constructor para crear una cuenta vacía. Sería de la siguiente manera. Nosotros le colocaríamos de tipo public porque ya habíamos dicho acá que todos los métodos son de tipo público para que puedan accederse a través de otras clases. En este caso lo vamos a acceder después a través de la clase principal. Entonces le decimos public cuenta, le colocamos cierre y abre paréntesis. Entonces el nombre de tipo vacío, número, un 0 y un saldo, que como es tipo doble, entonces lo colocamos 0.0 y que es de tipo decimal. Entonces este es el método constructor vacío. Todo esto tiene que tener, yo tengo problemas aquí con la llave, entonces aquí le colocamos punto y coma, aquí punto y coma, aquí tenemos la cuenta y aquí tiene la finalizar cuenta. Aquí vamos a colocarle mayúscula porque debe de ser del mismo tipo. Y aquí observamos que ya desaparece pues lo que nos aparecía aquí antes cuando no le colocamos. Aquí nos aparecía algo como diciendo que el método que requiere un valor, un tipo requerido, en fin. Recordemos que siempre deben ser del mismo tipo y que en Java las mayúsculas y minúsculas son sensitivas, como ustedes ya seguramente habían visto antes. Vamos a mirar también entonces cómo crear un constructor, pero ya con parámetros. Entonces, este mismo constructor, vamos a copiarlo. Pero aquí le vamos a colocar los parámetros. Entonces le vamos a decir que int número, este es el primer parámetro. Es decir, le vamos a mandar valores para crear un objeto con datos. Entonces el número, el nombre y el número y el valor, o sea el saldo. Entonces aquí nosotros le decimos, como ya vamos a estos nombres tienen el mismo, o sea, nombre, saldo y número, que son los que vamos a mandar como parámetro, tienen los mismos nombres de los atributos. Entonces, para distinguirlos, vamos a decir que a este objeto punto nombre lo vamos a actualizar con el nombre.
con el nombre que nosotros mandamos como parámetro. Que eso es lo que significa dis.número. Lo vamos a actualizar con lo que le mandamos como parámetro en el nombre. Y dis.saldo lo vamos a actualizar con el saldo que nosotros mandamos como parámetro. Entonces, nombre, número y saldo. Y le colocamos la llave. Ahora, por cada uno de los atributos que nosotros tenemos aquí, tenemos que crear un método que nos permita devolver los valores, por ejemplo, del nombre, del número y del saldo. Y también para poder actualizar cada uno. Entonces nosotros le diríamos acá, vamos a crear aquí un método que da el número de la cuenta. Entonces nosotros le diríamos aquí public, o sea, que devuelve, no que da, que devuelve el número de la cuenta. Entonces le decimos public int obtener número. No necesitamos parámetro porque lo único que necesitamos es que nos devuelva el valor. Entonces nosotros le diríamos aquí return número. Aquí le colocamos una llave y él inmediatamente nos coloca la otra llave. Ahora vamos a colocar otro método para obtener el nombre. Ese tiene que ser de tipo string y devuelve nombre. Aquí nos falta colocar el paréntesis final, para que no nos salga este error, que nos dice que falta pues como el final. Final es como el final. Obtener número, obtener nombre y nos faltaría obtener saldo. El saldo, recordemos que es de tipo doble. Deshacer. Entonces vamos a hacerlo con estas tres. Vamos, si aquí no nos aparece ningún error, entonces podemos grabar. Entonces, ahora qué vamos a hacer para poder crear una cuenta utilizando un arreglo. Aquí tenemos entonces la cuenta. Entonces aquí en ejemplo cuentas que vamos a invocar, o sea, en otra clase, miremos que aquí nosotros tenemos dos clases. La clase cuenta, que fue la que acabamos de crear, esta, y tenemos la otra que es ejemplo cuenta, desde la cual nosotros vamos a invocarla. Entonces aquí en ejemplo cuenta nosotros vamos a crear la clase, perdón, aquí me equivoqué, la clase static cuenta de tipo arreglo. Entonces nosotros le decimos aquí vamos a crear una instancia static cuenta arreglo. Aquí le colocamos los corchetes. Indicando que es un arreglo. ¿Qué estamos nosotros diciendo acá? Que tenemos la clase que acabamos de crear. Entonces, que de esa clase vamos a crear un arreglo de objetos de esa clase. Es decir, que cada elemento del arreglo va a contener un nombre, un saldo y un nombre, un saldo y un número de cuenta. Así como visualizamos acá en el documento. ¿Cierto?
Cada uno de estos, recordemos que un arreglo es un conjunto de elementos que se almacenan en forma continua. Este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, cada uno de las posiciones va a almacenar un objeto y un objeto significa una cuenta. Recordemos que estamos hablando de arreglos de objetos. Entonces, aquí está la cuenta y aquí estamos definiendo un arreglo de cuentas. Como la información que vamos a ingresar va a ser a través de consola, entonces acá vamos nosotros a importar una librería de Java que nos permite mirar la información a través de consola, ingresar la información a través de consola. Entonces aquí en el main nosotros entonces vamos a hacer las instrucciones para ingresar los datos. Vamos a invocar un procedimiento que se va a llamar pide arreglo. Aquí vamos a colocarle punto y coma para que ya no nos salga más este error. Si nosotros aquí observamos, aquí aparece que se espera un punto y coma, entonces se lo colocamos. Entonces este pide arreglo lo vamos a realizarlo aquí antes del main. Entonces nosotros aquí le vamos a decir public static. Recordemos lo que significa static. Static significa que esta va a ser un objeto de tipo estático. De tipo estático significa que yo puedo invocarlo a través de la clase y no instanciando un objeto. Como les digo, esta es la parte pues que nosotros vamos a entender acá, pero cuando ustedes ya estén trabajando en cada uno de los lenguajes de programación más adelante, van a poder entender mejor estos términos. Por ahora vamos a contar de que ustedes sepan, esta clase que nosotros creamos por acá, que ustedes lo observan acá, aquí lo vamos a invocar a través de la clase llamada cuenta, o sea que no tenemos que crear objetos de esta clase para poder crear los objetos. Entonces aquí está esto, nosotros le decimos public static, vamos a crear entonces este método de esta clase que se llama ejemplo cuenta y vamos a decir que lo vamos a llamar void pide arreglo. ¿Por qué lo llamamos void? Porque no devuelve valores. Entonces por eso le colocamos el void. Aquí nosotros entonces vamos a decir que este arreglo, como vamos a pedir datos, vamos a indicar que este proceso lo vamos a hacer. Vamos a pedir los datos por consola. Aquí vamos a colocarle el punto y coma que aquí se necesita. Y aquí vamos a decir que vamos a crear esto por consola. Vamos a colocarle entonces las respectivas llaves. Aquí observemos que cuando le colocamos las llaves, él inmediatamente la cierra. Entonces vamos a colocar la instrucción para poder pedir datos a través del teclado. Recordemos que esta es una forma de pedirlo por consola. Vamos a, como es un poquito larga, vamos entonces como a copiar. Aquí lo copiamos y aquí lo que estamos diciendo es que en esta variable in vamos a ingresar un dato por consola para poder ser utilizado. Vamos a declarar las variables para poder ingresar la información. Entonces las variables vienen a ser n para saber el número de elementos del arreglo, la variable número, la variable nombre, aquí le colocamos el punto y coma, la variable nombre y la variable saldo que es de tipo doble.
para poder preguntar si el número de elementos del arreglo, entonces nosotros, como lo vamos a hacer por consola, le colocamos esta instrucción que nos permite entonces mostrar por pantalla la siguiente pregunta: ¿cuántos objetos desea crear? Esa información la vamos a guardar en la variable n. N es igual a un valor de tipo integer. Le colocamos esta instrucción que nos permita guardar los valores que están de tipo texto, porque la información que yo ingreso por teclado se define de tipo texto. Colocamos int, que es la variable que declaramos aquí, y con lo cual nos permite pues ingresar la información por teclado. Vamos a decirle que vamos a leer una línea de tipo string. Entonces recordemos que aquí estamos utilizando esta función que es propia de Oracle para poder convertir este valor que es de tipo texto a un valor de tipo entero. Luego creamos el arreglo de cuentas. Entonces aquí nosotros definimos este arreglo, que va a ser una clase de tipo cuenta de n elementos. Es decir, es un arreglo y cada uno de los elementos del arreglo va a ser un objeto de tipo cuenta. Es decir, lo que nosotros hemos visualizado acá. Cada elemento de este arreglo va a ser un objeto de tipo cuenta. Es decir, un objeto que va a tener estas características, que va a tener el nombre, el número, el saldo, y que va a tener también estos métodos. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces miren que cuando nosotros le decimos arreglo igual a new cuenta, estamos llamando un método constructor que se llama cuenta, y estamos diciendo que va a ser de n elementos ese arreglo. Listo. Entonces, para pedir cada uno de los elementos del arreglo, entonces hacemos un for, que ustedes ya lo han hecho antes, con i igual a 0 y menor que n, que es el número de elementos del arreglo, y la i va aumentando de 1 en 1. Aquí entonces vamos a inicializar pues con una llavecita, que yo tengo problemas aquí para las llaves. Y aquí vamos a copiar esta lineecita para pedir el número de la cuenta esto lo vamos a llevar a una variable de tipo entero igualita a esta. Entonces vamos a hacerle copia, pero aquí esto lo vamos a llamar número, o sea, para guardar el número de la cuenta. Luego vamos a hacer lo mismo con el saldo. Y aquí podemos copiar esta misma línea, pero aquí en vez de número es el saldo, o sea, esta variable que hemos definido acá. Recuerden que las variables tienen que ser definidas antes. Aquí coloquémosle que es de tipo string, y aquí le falta puede faltarle aquí un punto y coma, y aquí hay que colocarlo no con paréntesis sino con estas mismas llaves, porque estamos aquí pareciera como que estuviéramos definiendo pues un arreglo, y lo que estamos perdón, parece que estuviéramos invocando un método, y realmente estamos definiendo es un arreglo de cuentas. Bueno, entonces aquí el saldo va a ser de tipo doble. En vez de decir parser int, vamos a hacer una conversión a un valor de tipo doble.
Entonces aquí este valor lo estamos convirtiendo a un valor de entero y este lo estamos convirtiendo a un valor de tipo doble. Y vamos a hacer lo mismo entonces con el nombre. Nombre de la cuenta y aquí le colocamos nombre. El nombre es el nombre que hemos definido aquí, la variable que hemos definido acá. Aquí no tenemos que hacer ningún tipo de conversión porque es un valor de tipo carácter. Entonces lo podemos definir de esta manera aquí como observamos acá. Y ya lo que vamos a hacer es a crear el objeto. Es decir, vamos a invocar el objeto cuenta que hace parte del arreglo. Entonces ya sabemos que el arreglo lo podemos invocar con la posición en que está en este momento. ¿Cuál es la posición? Recordemos que para eso tenemos el for y que el i va aumentando de uno en uno. Entonces el arreglo que está en la posición 0, vamos entonces a crear un objeto para esa posición del arreglo. Es decir, vamos a crear un objeto para esta posición, para la posición 0 y para cada una de las posiciones que hay en el arreglo. Entonces aquí vamos a invocar el método constructor cuenta. Decimos aquí new cuenta y le mandamos como parámetro el número, el nombre y el saldo. Aquí nos está colocando un error en readline porque no le colocamos los paréntesis. Entonces aquí en cuenta definimos entonces el número, el nombre y el saldo. Recordemos que estos parámetros los tenemos que colocar de la misma manera como está aquí, o sea, en el mismo orden aunque está aquí la cuenta. Entonces aquí nosotros observamos la clase cuenta y observamos este método constructor cuenta. Este es el que nosotros estamos invocando. Entonces miremos que en el orden está número, nombre y saldo. Vamos a observar que también en ejemplo cuenta así lo estamos invocando. Número, nombre y saldo. Entonces en ese orden de ideas aquí pues estaría bien esa información. Entonces este sería el final para el for. Este sería el final para la clase pide arreglo. Aquí decimos pide arreglo y aquí estamos invocando pide arreglo. Aquí le colocamos, perdón, aquí le colocamos punto y coma. Y ya estaría nuestro método. Entonces, en resumidas cuentas, observemos que hicimos dos métodos. El método cuenta lo hicimos inicialmente y luego este método cuenta fue invocado para crear cada uno de los objetos en la otra clase que se llama ejemplo cuenta. Entonces observemos que aquí estamos invocando un método de esta misma clase que se llama pide arreglo. Aquí nos está sacando un error. Aquí nos está sacando un error porque tenemos que colocarle esta instrucción que nos permite poder pedir los datos a través del teclado y a través de la consola. Entonces ya con esto ya nos quedaría listo esta clase que se llama ejemplo cuenta, en la cual estamos invocando la clase cuenta, ¿cierto? Aquí la estamos declarando, aquí estamos creando un arreglo de objetos de la clase cuenta. Y aquí estamos creando cada una de las instancias invocando el método cuenta de esa misma clase. Aquí lo estamos invocando cuando le decimos new. Cuando nosotros fuésemos como a invocar uno de estos métodos, observemos que aquí, allá estamos invocando este método que se llama cuenta y que es constructor, pero en el ejemplo que yo les mandé también pueden observar que también vamos a invocar el método obtener número. ¿Para qué vamos a invocar este método? Para obtener el número, porque este número yo no lo puedo invocar, no lo puedo obtener por sí solo, porque porque siempre los atributos son privados y siempre se tienen que acceder es a través de los métodos. Aquí por ejemplo estamos accediendo al método número a través del el
el atributo número a través del método obtener nombre. Entonces aquí en ejemplo cuenta nosotros invocaríamos ese método obtener nombre, nombre a través del ese objeto o ese atributo nombre a través del método obtener nombre. Entonces aquí ya esto nos funcionaría. Y para ejecutarlo, entonces nosotros nos iríamos aquí por run file. Aquí nos dice cuántos objetos desean crear. Le decimos, supongamos que 2. Entonces el número de la cuenta, supongamos que el primer objeto, el número de la cuenta va a ser 11. El saldo, supongamos que son 30.000. Y el número de la cuenta, el señor se va a llamar, supongamos, Juan. Otro número de la cuenta, entonces supongamos que va a ser el 22. El saldo va a ser 40.000. Y el nombre de la cuenta va a ser, por ejemplo, Rocío. Entonces aquí ya hemos entonces hecho la primera parte del ejemplo que yo les había mandado. Ya las otras partes pues ustedes lo pueden observar a través de ese ejemplo. Ustedes también pueden correr este ejemplo paso a paso. Se van ustedes por debug y por step into. Él nos dice que va a hacer un debug y inmediatamente nos va a aparecer esta instrucción acá. Ustedes entonces se van por aquí por debug, se van con F7 y él les va haciendo el paso a paso de cómo está todo el proceso. Aquí pueden ustedes observar entonces, por ejemplo, las variables. Nos vamos nuevamente con F7. Pueden seguir con F7. Y él les va haciendo el paso a paso. Aquí definen ustedes cuántos objetos. Le decimos que 3 o les vamos a decir que 2. Y aquí en variables nos muestra que la n tiene un valor de 2. Le seguimos diciendo F7. Aquí entra en un for y aquí en un for el i nos dice en qué valor está. Seguimos con F7 y él me va mostrando cada uno de los valores. Aquí en donde dice output, entonces nos dice el número de la cuenta. Nosotros le decimos, por ejemplo, que es 11. Luego le decimos con F7 y nos pide el saldo. Nosotros le decimos que es 30.000. F7. Aquí nosotros le decimos pues que el nombre de la cuenta es Juan. Le decimos F7. Y él aquí viene a la clase cuenta y crea los valores con lo que se le manda como parámetro, con el número, con el nombre y con el saldo. Le damos F7 y aquí entonces nos está creando, aquí nos acaba de crear un objeto de la clase cuenta, entonces tiene un número, un nombre y tiene un saldo. Con F7 entonces volvemos nuevamente al for y aquí en variables nos define qué valor tiene i, ya tiene el valor de 1, antes tenía un valor de 0 y así sigue sucesivamente con F7 sabiendo cuáles son los valores. ¿Cuándo es importante uno hacer el seguimiento? Cuando pues vemos que nosotros tenemos como problemas con el código y no nos está dando el valor que nosotros queremos. Con F7 ustedes pueden continuar o simplemente aquí decirles pues que van a terminar de ejecutar pues el proyecto o que vamos nuevamente a crearlo. Espero que esto haya sido importante para ustedes. Cualquier duda entonces estamos pendientes. Muchas gracias.